Aprender no es de inmediato. Los procesos de desarrollo de aprendizaje en la nueva escuela mexicana. Revista Digital Enseña Más, yo soy la doctora Estela Esparza Huerta y te invito a que me acompañes en este recorrido, en este bello recorrido para descubrir realmente la función de los PDA en la nueva escuela mexicana. Y no olvides que estamos contando todo esto de manera distinta. Y los procesos de desarrollo de aprendizaje como un cambio de mirada docente. Uno de los aportes más importantes del plan y programas de la nueva escuela mexicana es invitarnos a la reflexión de replantearnos una creencia que quizás ya esté muy arraigada en nuestra práctica docente, la idea de que enseñar equivale a que el alumno aprenda de inmediato. Durante mucho tiempo, maestros, esta lógica escolar ha funcionado bajo tiempos muy definidos. Se explica el tema, se realizan actividades y posteriormente se evalúa, como si el aprendizaje ocurriera en ese mismo lapso. Sin embargo, los procesos de desarrollo de aprendizaje, o los PDA, como los conocemos, nos invitan a reconocer que aprender es un proceso progresivo, en muchos casos hasta irregular, pero eso sí, profundamente humano. ¿Y esto qué implica? Implica entender que el alumno necesita tiempo para apropiarse de ese conocimiento, para construir, reconstruir y para darle sentido a todo eso que él está viviendo. Desde esta perspectiva, que se encuentra en una etapa de proceso. Y este cambio de mirada es clave, maestros, para entender cómo vamos a interpretar de aquí en adelante. En lugar de pensar, es que no entendió, se empieza a pensar, ¿en qué momento del proceso está y qué necesita mi alumno para avanzar? Así la enseñanza deja de centrarse, compañeros, en cumplir tiempos y comienza a centrarse en acompañar procesos reales de aprendizaje. De los contenidos a los procesos, ¿qué significa realmente aprender? La nueva escuela mexicana nos propone un desplazamiento importante. Pasar de una enseñanza centrada en contenidos a una enseñanza centrada en procesos a través de ellos. Esto no significa, compañeros, que tengamos que desaparecer un contenido. No. Cambia la función. Ya no son el objetivo final, sino ese medio a través del cual se desarrollan formas de pensamiento cada vez más complejas. Aprender en este marco implica atravesar distintos niveles o fases, por así decirlo. En un primer momento, el alumno puede reconocer información, posteriormente comienza a comprenderla o darle sentido. Vamos a ir viendo la progresión en cada fase que nos va a ir identificando esa progresión a través de los programas sintéticos. La progresión por fases, una lógica distinta al grado escolar. La organización por fases representa, compañeros, un cambio estructural, diría yo muy importante, en la manera de entender la enseñanza. Tradicionalmente el sistema educativo pues trabajó con grados, se establecieron que debe aprender en este grado escolar en ese año, pero sin embargo esta lógica no siempre coincide con la realidad del aula, donde esos pequeñitos que recibimos todos los días presentan diferentes ritmos, experiencias, niveles de comprensión y tantos, etcétera. Las fases entonces reconocen que el aprendizaje es continuo y que no se ajusta de manera rígida a un grado escolar. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite entender que en un mismo contenido puede abordarse con distintos niveles de profundidad según el momento del alumno.
En lugar de asumir que todos deben de alcanzar el mismo nivel al mismo tiempo, se acepta que el aprendizaje es diverso y que esa diversidad no es un problema, sino precisamente una condición natural. Y si esto lo llevamos a la práctica, esto ayuda al maestro a tomar decisiones más flexibles que le permitan identificar la progresión de cada contenido en cada fase escolar. Observar el aprendizaje del resultado del proceso. Uno de los retos más grandes para el docente es precisamente aprender a observar el aprendizaje desde una perspectiva distinta. Durante mucho tiempo la evaluación se ha centrado en verificar esos resultados, respuestas correctas, productos terminados, exámenes aprobados. Sin embargo, los procesos de desarrollo de aprendizaje nos invitan a mirar de una manera más profunda, a entender cómo piensa y aprende nuestro alumno. ¿Y esto qué implica? Implica poner puntual atención en aspectos como la manera en que se explica, cómo se planifica, cómo relaciona las ideas, qué tipo de errores comete. En sí, vamos a identificar todo ese progreso de desarrollo del aprendizaje para ayudarlo de manera oportuna y pertinente a que no solamente observemos el aprendizaje, sino que se consolide en ese pequeñito para que le permita avanzar. Evaluar para comprender no solo es calificar. La evaluación desde esta perspectiva deja de ser un momento final y se convierte, maestros, en parte del proceso de aprendizaje. Su función principal no es asignar una calificación, un número como tal, sino generar esa información que le permita comprender cómo está aprendiendo el alumno y qué necesita en ese momento para que él siga avanzando. Esto implica diversificar las formas de evaluar, por eso tenemos en la caja de herramientas las técnicas y los instrumentos de evaluación. ¿Y esto qué implica? Que cada una de las evidencias que nosotros recabemos en esos procesos nos dé información distinta sobre el proceso de cada estudiante. Además, la evaluación se vuelve más continua, más puntual y nos ayuda a esa toma de decisiones. Para el maestro, ¿esto qué implica? Implica un cambio importante y tú te preguntarás ¿por qué? Porque implica tomar decisiones constantes a partir de lo que se observa. Evaluar ya no es un acto aislado, sino una herramienta para ajustar la enseñanza. Y en este sentido, queridos compañeros, la evaluación se convierte en ese puente entre lo que el alumno sabe y lo que aún necesita aprender. ¿Y cuáles son las implicaciones reales en el aula? ¿Qué cambio viene para el maestro? Llevar este enfoque a la práctica, maestros, pues implica transformaciones muy concretas, ¿verdad? De nuestra forma precisamente de enseñar. En primer lugar, el docente necesita asumir que todos los alumnos aprenderán a un ritmo distinto y que esto no debe verse como un problema, sino como una característica propia del proceso educativo. ¿Esto que nos demanda? Mayor flexibilidad, estar atentos, estar como guías, observar, replantear nuestras planeaciones, pero más que nada tener una disposición para tomar decisiones que coadyuven a la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y esto también requiere aceptar que el proceso de aprendizaje requiere un tiempo y que profundizar en un contenido puede ser más valioso que ir avanzando rápidamente por muchos temas. Repetir, retomar o revisar no significa retroceder, sino consolidar procesos. Y en este sentido, la enseñanza se vuelve menos apresurada y más intencionada. El docente entonces asume un papel más cercano al acompañamiento que a la transmisión y su función es generar condiciones para que el aprendizaje ocurra,
plantee preguntas, proponga retos y sobre todo que sepa orientar el proceso. Esto no significa perder el control en el aula, sino más bien ejercer de una manera consciente y formativa. En lugar de centrarnos en cubrir un programa, vamos a centrarnos en que realmente nuestros pequeñitos aprendan. Y eso implica que aprender, en efecto, nunca es inmediato. Si aprender no es un acto inmediato, ¿cómo cambia nuestra forma de enseñar y evaluar para acompañar realmente los procesos de desarrollo de cada estudiante? Esto nos invita, maestros, a replantear nuestra práctica docente, dejar de centrarnos únicamente en cubrir contenidos en masa y calificarlos y dar resultados. Y en cambio, diseñemos experiencias significativas que le permitan a nuestros pequeños construir conocimiento a su ritmo. Y esto significa observar cómo piensa, cómo aprende, cómo intervenir de manera oportuna, ajustar actividades si es necesario y sobre todo valorar el progreso en todas las fases. Enseñar así no es más fácil, pero sí mucho más efectivo, porque en todas sus fases vamos a enseñar de manera efectiva y sobre todo más consciente. Y no te olvides compartir este material a más compañeros, a que sepas el gran bagaje y riqueza que lleva de manera intrínseca en su parte más íntima los procesos de desarrollo de aprendizaje en la escuela mexicana. Y recuerda que aprender no es una acción inmediata. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita de notificaciones, nos des like y sobre todo que compartas.